Ya, Jarita, volví. Ya, ahora sí. Jarita, ¿qué para que rematemos? No puedo compartir la pantalla. Espérate, pues, Jarita, si recién tengo que responderle a otros viejos aquí que me están llamando, son los memoristas con los que parto. Entonces estamos fijando reuniones semanales, Jarita. Espérate. Ya, dale ahora. Ahora sí. Estoy respondiendo a estos viejos. Jueves es 31, ¿no es cierto? 3108 23 19.00. Sí, es 31. Aquí también debería poner total delitos, Ahí, Jarita, lo violencia. estoy mirando, espérate. Voy al tiro, espérate. Ya, no Espérate, importa. espérate, vuelvo, espérate, espérate. Ya, ahora sí, No, no, Anita. no, te espero. No, sí, ya terminé. Dale, dale nomás. Acá también debería poner el total de delitos de violencia. Claro, porque si todo, en realidad siempre deberíamos ver cuál es el paquete completo, po. Y de ese ahí entonces se ve la relevancia de cada uno, sí, pues. Agregar total delitos, Pero ahorita no lo, violencia. pero esa tabla la hiciste recién o la tenías antes, porque esa ya tiene, Estaba antes. po. Al final tiene los delitos. No, no, es que este total delitos son todos los delitos a nivel territorio. No Ajá. son solo los de violencia, que eso es lo que te decía acá arriba. La suma de todos los delitos mencionados anteriormente en conjunto con los delitos, con los otros delitos intelectuales corresponde al total de delitos en la tabla, no sé qué podría ser o no. Al total de delitos registrados en el país. Registrados en el país, los cuales se presentan al total de delitos registrados en el país, coma, los cuales se presentan en la tabla tanto. Oye, es que Claro, si claro. vas a poner la columna de los delitos violentos, entonces podrías tener una proporción también ahorita ahí en los lados, po. ¿Qué porcentaje son los delitos violentos de los totales? Ahí, Sí, es que violencia creo que eso lo intrafamiliar, hago. entonces tienes tú la columna número 2, 4, la 6. Ahí, entonces, total delitos violentos, total delitos violentos. Después, y aquí total delito. Y porcentaje delitos violentos respecto al total también podría ser interesante. En todo caso, Claro, Ijarita, es que de hecho lo hago. igual, En ese Ijarita, caso, fíjate que en la 2005, por ejemplo, tú tienes 600.000, 600 de 900.000, 6 novenos, o sea, son dos tercios, 67% son violentos. Y los dos otros delitos serán, a lo mejor, ponle tú, serán asalto, ¿qué más puede ser? los otros delitos son incivilidades, Asalto, abigeato, abigear, corrupción. ya, robo frustrado. No hay asalto, abajo, robo frustrado. Que creo que el asalto entra en delitos de mayor connotación social. A ver, es que no me acuerdo de los delitos, ¿para qué te voy a mentir? Homicidio, lesiones, robo con fuerza, robo con violencia, violación, sí, el asalto entra arriba. El robo frustrado es como que te quería robar pero no pude. Sí, pero, El hurto, pero igual te puedo poner un tajo.
No me llevé la plata, pero de hecho aquí el otro día en el Banco Santander, a la salida ahí, le trataron de quitar la plata a dos cabros, dos venezolanos de 19 y 21 años, parece que eran los cabros, a una persona que venía saliendo del banco con la plata, pero forcejearon, forcejearon y los cabros salieron arrancando y no le quitaron el maletín. Robo frustrado sería ese. Claro, Eso se está presentando cada vez, hija, con mayor proporción. Ya, ya. querida hija, ¿estaríamos ahí o no? Parece que ya estamos llegando al final o falta algo todavía. ¿Qué nos falta? Dale nomás, Em, échale. Aunque yo me guío más por el lado izquierdo, hija, por la... Ahí, dale ahí. Dos, Porque estábamos en la 113, no 114, en línea 114. ah, de la ¿Ya? tabla. No, pues estábamos abajo, pues, hija. Estamos en... Nótese que hasta el 2019... Ah, no, estábamos de la tabla. ¿Cuál estábamos en el Sí, vaya arriba. 111? ¿111 o no? Sí, en 111. A ver, de la tabla tantito se puede apreciar, de la tabla tantito, ¿y por qué no lo mejor se puede inferir? Que el grupo delictual el grupo inferir, matemáticos nosotros, inferir que el grupo delictual no será la categoría delictual Es de que se llama grupo, la categoría es otra cosa delitos según con el mayor SEAT. acción social es el grupo que posee la mayor cantidad de delitos cometidos. Ah, ya, está bien, está bien, está bien. El cual representa tanto, seguido por la enfermedad y finalmente la infracción a la ley, tanto. Y abusos sexuales con... Oye, ¿por qué finalmente la infracción si después sigue para abajo? ¿Cómo? Pero que después dice, seguido de la violencia intrafamiliar con 18,3. Y finalmente, infracción a la ley de armas, pero es que mira, si sigue el otro para abajo, entonces el I ahí está mal ahí arriba. Aquí vos ponerle coma mejor, y bueno, finalmente, ahí coma, ya, infracción a la ley de armas, y finalmente abusos sexuales, tanto como valores promedio, para el periodo bajo estudio, para el periodo estudiado 2005-2020. También queda bien para el periodo bajo estudio 2005-2021. Ya, fuera. Ya ahí está. Ahora, nótese que hasta el 2019 todos estos grupos presentaban una tendencia al alza, hasta que en 2020 y 2021 se produjo una drástica disminución de los delitos de mayor connotación social, muy probablemente debido a la pandemia, es que en realidad es por el confinamiento, probablemente debido al confinamiento, al confinamiento que obligó la pandemia, que obligó la pandemia provocada por el COVID-19, al igual que no, es que sabéis que queda muy complicado. Ahí después del COVID-19, punto. Punto. Después del COVID-19, No, lo COVID-19. que pasa es que aquí esto está complicado porque está mal. Nótese desde que el 2019 todos los grupos presentaban un alza hasta que en el 2020-2021 se produjo una drástica disminución de los delitos de mayor connotación social y infracción a la ley de armas. Muy probablemente. Ya, y ahí punto seguido entonces, y volamos la primera parte. Era mayúscula entonces ahora. Sin embargo, la violencia intrafamiliar aumentó ligeramente, posiblemente provocada por el mismo confinamiento, por el mismo confinamiento, por el eh, confinamiento recién mencionado, por el confinamiento recién mencionado. Provocada, po. Está bien, po. Está bien, provocada por el mismo confinamiento recién mencionado. Por el mismo confinamiento recién mencionado. Punto seguido. Muestran una tendencia parecida, muestran una tendencia. Los abusos sexuales también muestran una tendencia similar,
los abusos de connotación sexual. Eliminar, coma, los abusos connotación, de connotación sexual. Connotación. Ahí, sexual. Ahí, Arita. No me acuerdo el nombre, la verdad, abusos sexuales y otros delitos sexuales. ¿Es que así se llama? Abusos Sexual. sexuales. Porque ahí está la categoría completa. No, pero no sexuales, pues, sexual nomás. De connotación sexual. Ahí está. Listo, hay toda la categoría. Ya. Recompilar de nuevo. Estoy Y Jarita, segura que aquí me vaya a decir, necesitáis un apéndice. a ver, Jarita, otra observación que se desprende de la tabla tantito para el periodo bajo análisis es que los delitos de mayor connotación social representan en promedio tantito. Falta ahí la definición estándar. Del total de delitos asociados a la violencia y un tanto, y un promedio de delitos tanto de tanto, siendo uno de los grupos mayoritarios desde el 2005 hasta el 2018, ya que en 2019 el primer lugar lo tiene el grupo delictual de incivilidades, según los datos publicados por el SEAD. Los datos publicados por el SEAD. Sí, eso lo tengo que poner en un apéndice Datos publicados por el SEAD, antes del DEL. Abajo, hijarita, debajo, debajo. Más abajo, casi la última línea. Ahí el leíto. Datos publicados por el SEAD. Publicados por él. Ahí está. Perfecto. eso no necesita apéndice, ¿sí? Claro, lo que pasa es que esos datos no están acá, ¿no es cierto? Al respecto, ver entonces. Claro. Al respecto, ver. Después del final, ahí. Al final, después de la cita. Al respecto, ver, apéndice. Y ahí le ponen lo que está faltando. Tiqui, 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 tiqui. Voy a Cortó tener que hacer un montón de apéndices. el tilde, pero es que los tiene los datos y que hay que ponerlos nomás. Ya, y O ahí. sea, sí, los tengo por aquí, por allá, voy a tener que revisarlos bien, pero sí, Vas a están por ordenar, aquí. Carita, y ahí los vas insertando, pues, hija. Ya. Oye, volvamos. Falta uno, creo. Ya. Bueno, ahí habría que mirarlo. Oye, Jarita, ahora miremos la parte final. Parece que el último párrafo, ¿no? Ahí, ese, dice, si se divide la cantidad de delitos cometidos en el país por la población total anual, se puede calcular la tasa de delitos per cápita, la cual se presenta en la figura de tantito. Ya, perfecto. Estamos. Ahí está, por la figura se obtiene así. Después tenemos, ahí tenés el dato, begin, tem, pam, para abajo. Con lo que se muestra en el gráfico presentado en la figura tantito, se reafirman las conclusiones dadas en la tabla, Anterior. las conclusiones obtenidas a partir de la tabla tanto, porque la tabla no da ninguna conclusión, obtenidas a partir de la tabla tanto, obtenidas a partir de la tabla, de taca, 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 ahí para afuera, de la tabla tantito. Eso. Es decir, la mayor cantidad de delitos son los producidos por los delitos de mayor connotación social. Luego se posiciona la violencia intrafamiliar y finalmente la infracción a la ley de armas y abusos sexuales. No, ley de armas, coma, abusos sexuales y otros delitos sexuales. Ley de armas, No, coma. lo que pasa es que son cosas distintas y otro, ay, ¿cómo se llama? Y finalmente la infracción. Es que, hija, le pones dos i, entonces, y finalmente, coma, la infracción a la ley de armas, coma, en vez del i ahí. Es que se llama así la categoría, abusos sexuales y Finalmente, otros delitos abusos sexuales. sexuales y otros delitos sexuales. ¿Sí se llama la categoría? En promedio, para el periodo, esta categoría es promedio, no, ahí está bien, después de eso, después, ahí, para el periodo estudiado, corresponden a tantito, 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 y ahí te falta, ¿no? El más menos, con relación a los Eh, asociados con la violencia, claro, ahí ponerle el más menos, o poner un comentario ahí abajo, incorporar los más menos, la desviación. Incorporar la varianza, decía un viejo ahí, pero es más menos, así que la desviación estándar, no es la varianza. Incorporar desviación estándar. Ya. 130. Ya que en los últimos años la población chilena ha mostrado una tendencia al alza, las gráficas que muestran consecuencias de actos violentos tienden a decrecer.
No obstante, se ve un aumento de delitos entre 2005 a 2010 y una tendencia a la baja desde 2011 en adelante, con una drástica disminución entre 2019 y 2022. Se logra apreciar la disminución de delitos de mayor connotación social entre 2019 y 2022 y el aumento de violencia intrafamiliar. Esto debido a la ocurrencia de la pandemia producto del COVID-19. Al final, ahí, del COVID-19. Ya. Y eso, está bien. Otro dato interesante que se puede obtener a partir de los datos, aportados, de los datos aportados por el SEAD, aportados por el SEAD, es la cantidad de víctimas y victimarios registrados al año. Registrados anualmente, no sé qué no queda mejor, registrados anualmente, los cuales se presentan en la tabla tanto. Ahí está. Es que desde el punto de vista de lectura queda mejor. Otro dato interesante que se puede obtener a partir de los datos aportados por el SEAD es la cantidad de víctimas y itinerarios registrados anualmente, los cuales... Perfecto. Ahí estamos bien, hija, después tenemos los datos, tenemos la tabla y vamos al 143. Con base en los datos que se presentan en la tabla tantito, se puede notar que la población de víctimas oscila notoriamente entre 400.000 y 70.000. Desde el 2005 al 2011 la tendencia es creciente, sin embargo, desde el 2011 al 2021 la población victimaria muestra una tendencia decreciente. Mientras que la población de victimarios ha ido en aumento desde el 2005 al 2009, luego de este año se ve, luego Se de, aprecia. luego de este último año debería ser tú, luego de este último año, abajo, después del 2009, más abajo, ahí. Luego de este último año, se ve una pequeña disminución a través del tiempo. Como se ha dicho repetidas veces, en los años 2020 se registra una baja en ambas poblaciones de un tanto aproximadamente por las razones antes indicadas. O en el contexto, o en el contexto antes indicado. COVID-19 le ponemos entre paréntesis, ¿no? Bien. Ya, paréntesis ahí. COVID-19. Ya, ya, hijarita. Con la información que se presenta en la tabla tantito, se genera el gráfico tanto, con el objetivo de obtener información útil para poder generar parámetros de flujo entre compartimentos. Ya. Y el gráfico es este. Sigue para abajo, pa. Ya. A partir de la gráfica tantito, se extrae, se induce, se induce, se induce, induce que el comportamiento de las poblaciones víctimas y victimarias a través del tiempo ha sido bastante inestable. El gráfico aparece. Apreciándose que en vez de desapreciar, apreciándose que, ahí, apreciándose y ahí, eso es drújula, apreciándose que desde 2005 a 2009 ambas poblaciones iban en aumento, luego estuvieron oscilando hasta el año 2012, en donde las poblaciones fueron en descenso, y ya en 2020, en plena pandemia COVID-19, se aprecia un descenso brusco en ambas poblaciones. Basándose en esta información, no es posible ajustar un modelo de serie de tiempos para estas variables, ni definir una variable aleatoria de flujo, ya que el periodo de datos que se tiene no es suficiente para definir una tendencia clara con los... No, porque ahí ya que el periodo... A ver, no hay definir variable Sí. aleatoria de flujo, ya que el periodo que se tiene no es suficiente, ya que el periodo es insuficiente. Después del periodo, es insuficiente. No hay que volar los datos. El periodo es, ya que este periodo debe ser mejor, es insuficiente, ya que este periodo es insuficiente, y ahí vuela todo lo demás y queda al para. Es insuficiente para, ahí, definir una tendencia clara con base en la información existente. Clara, después de clara coma, con base en la información existente. Existente. Existente sin ese final. Existente. Y después declara una coma.
Ya. Última aparece ahorita, ¿o no? ¿Sigue abajo? Ah, no, sigue. Sí. Nótese que No, termina ahí. estudiado se tiene un promedio de 2,5 víctimas por cada victimario aproximadamente. Otra relación que se puede estudiar es la cantidad de delitos asociados a cada victimario o que sufre cada víctima. Esto se realiza con, el CONA está con un problema ahorita, un poquito más Sí, se abajo, lo vi, lo vi, lo vi. ahí, dale. Con base en los datos que se presentan en la tabla tanto. Con la tabla tanto se puede afirmar que cada victimario comete en promedio 4 delitos de connotación social y sumando todos los delitos presentados, esta cifra aumenta a 3 delitos seguidos. Desde el punto de vista de víctimas, se tiene que cada persona es víctima de un delito de connotación social y 1,2 delitos totales. Ya, eso es puigarita. ¿Qué sigue para abajo? No era una buena idea las migraciones, pero no lo Espérate, hice. espérate. De delitos violentos totales. De delitos violentos totales. Ahí. Y volamos todo lo que sigue. Es que, Jarita, si tienes esos datos, sí lo hacemos y si No, no, no los tengo. No, no los tengo. es que entonces Solo huela, me da pena borrar. huela lo que dice el viejo entonces. Si estamos ok, lo tiramos y si no, lo huela nomás. Ya, no, no tiene sentido seguirse complicando ahorita, es que hay que ir cerrando el capítulo y que vamos cerrando y listo, y ahora se presenta nomás. No, sí, ya me va a Júntenme sacar. menores ahorita y chao nomás, pues si ya está hecho el análisis. Sí, me falta sacar las desviaciones estándar Ahorita y hacer. necesitas que siga con el sello, ¿qué quieres que haga yo ahora? ¿Qué hago? eh, ya. Se supone que está listo, pero ya reviso. Le echo una mirada yo ahora, porque aquí está el modelo, ¿no? Y aquí los modelos vienen los parámetros y los parámetros son determinísticos, por lo tanto ahora tienes números para los parámetros. Eso es. Sí, acá dice qué es lo que se hace, acá se dice la hipótesis del modelo, aquí se hablan de las variables y los parámetros, aquí se muestra el Ahí está el modelo, aquí modelo, se ¿no? Ahí muestra está el modelo, ahí Mateo. está el modelo. Entonces ahora los parámetros que están ahí, con la información que hay, sacamos los parámetros y por lo tanto el modelo ahora tiene forma. ¿Eso? Sí. Sí. Ahí acá es cómo se ocupan los valores de No, arriba pero para primero cada tienes que parámetro. parametrizar, pues querida Jarita, tu matemática, tienes que parametrizar primero. Los parámetros vale tanto, 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 el alfa, beta, gamma, delta, no sé, todos los que hay ahí, pues. Sí, El aquí mu, está. el eta y todo, ahí, pues. Eso, pues. Y ahora lo meto al modelo y ahora te puedo predecir, pues. Eso. Sí, aquí está el análisis. Y Janita, entonces, ¿qué hago? ¿6, 7 y sigo para abajo? ¿O 6, matamos y ahí miramos? ¿Qué hago? ¿Qué Ya, hago? vamos uno por uno. Ya. Dame Sí, tiempo por porque sí. mañana el viejo está atrapado, tengo clase y tengo... en la tarde podría tener un tiempo. Y cuando esté listo yo te voy avisando y hacemos estas mismas juntas. ¿Te quedó Ya, claro, Janita, a las 5? sí. Ya. Ya. Vamos a tomar oncecita ahora, yo con la mamá y tú a tomar oncecita. Ya, pues, papá, que le vaya bien. Se me perdió esto. Llegando la plata y Jarita te voy depositando, ¿ya? Ok. Por ahora sería todo. Sí, Ya, Jarita, sigo con el 6 entonces. Voy a ya. ver si mañana te lo hago y si está listo y vamos ahí, vamos a estar echando y vamos ajustando los modelos, ¿ya? Voy a poner en los comentarios que me sirven a mí para que después cuando lo revisemos me acuerde qué es lo que quise decir. Ahí me sirven a mí, pero ahí lo Ok, vas dando tu hijarita. ok. Ya, hijarita, un abrazo grande para la hijarita y un beso grande para la hijarita. Ya, abrazo y beso. Igual, adiós, que les vaya bien. Saludos, hasta más adelante. Chao.